Hola a todos, en este video vamos a definir cuánto pesa el acero de refuerzo a utilizar en nuestro proyecto. Soy Eduardo Mora, bienvenidos a su canal. Bien, en este video hablaremos un poco de lo que corresponde al peso del acero de refuerzo que vamos a utilizar o que utilizaremos, porque es importante conocer el peso del acero que se utilizará o se está utilizando en una obra o en nuestra edificación o nuestro proyecto. Pues sencillo, parte de la base de tener una forma de pago, puede ser por forma de pago, es decir, si yo soy el dueño de la obra, necesariamente yo debo cuantificar qué cantidad de acero se está instalando en mi obra, y una manera de definir cómo se va a pagar es a través del peso de los kilogramos de acero de refuerzo que se instalen como tal. Y de hecho, pues conociendo esta información, pues también en la fase de planeación, cuando voy a definir que voy o no a ejecutar la obra o de qué manera la voy a desarrollar, pues también para el tema de las compras, saber cuánto acero debo comprar es importante. Otro aspecto, pues si por el contrario nosotros somos los constructores, los subcontratistas, los que vamos a desarrollar la obra a manera de un servicio que estamos prestando como idóneos, como ingenieros, como maestros, como albañiles, en fin, entonces básicamente debemos saber qué cantidad de acero voy a armar, a figurar o a instalar en la obra, pues también para poder determinar y saber cuánto es el acero que voy a cobrar. Entonces, dependiendo del rol que tenga en mi edificación o en la construcción determinada, pues el uso o el saber básicamente cuántos kilogramos o el peso del acero es algo importante. Saber cuánto es la cantidad en kilogramos o en toneladas, dependiendo de la magnitud de la obra, es el acero que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Entonces, importante, y por eso nos vamos a orientar un poco con esta tabla que tenemos acá a la mano, y hacemos referencia básicamente a la columna del diámetro, o si lo queremos referenciar por número de designación de la barra, y el peso por cada metro de determinada barra o de cada varilla, dependiendo de cada diámetro. Una de las referencias que uno tiene normalmente es saber la barra número 4 o su equivalente en pulgadas, que es la de media, que esa barra, el peso de cada metro de esa barra es muy cercano al kilogramo. Veamos acá, aquí dice 0,994. Muchas veces, para simplificar, uno asume que cada metro de barra número 4 o de media es equivalente a un kilo. Entonces, si una barra estándar normalmente, que es de 6 metros, por decir, entonces una barra, vamos a suponer que esta es la barra estándar y que tiene 6 metros esa barra, pues básicamente, si el peso está establecido en 0,994 kilogramos por metro, que le hemos dicho que es más o menos un kilogramo, entonces esta barra como tal de 6 metros pues está pesando aproximadamente 6 kilogramos. Eso es una regla de 3 básica, es decir, un kilogramo, o mejor, borremos el peso por kilogramo, será la barra, vamos a decir que un kilogramo por cada metro. Y ahora aquí simplemente utilizamos la referencia la cantidad en metros de esa barra que vamos a utilizar. Aquí, como estamos diciendo que es una barra de 6 metros, de acá hasta acá, una barra de 6 metros, entonces por 6 metros, y aquí sabemos cuánto debería pesar o cuánto debe pesar aproximadamente lo que es esa barra
de 6 metros. Unidades de metro y unidad de metro arriba y abajo, como son iguales, se cancelan, siendo esto una multiplicación. Simplemente me queda la unidad de kilogramos. Entonces kilogramos y multiplicamos 1 por 6, 6. Notemos que una barra de 6 metros de media pulgada o número 4 pesa aproximadamente 6 kilogramos si es una barra de 6 metros. Eso es como a manera de preliminar o a manera de determinar un aproximado inicial para una barra, y posiblemente tengamos muchas barras y de diferentes medidas en nuestro despiece de los elementos estructurales o no estructurales que tengamos. Pero siguiendo aquí con la notación, vemos que por ejemplo la número 5, que es la equivalente a 5 octavos, pues tiene aquí básicamente 1.552 kilos por metro. Veamos una de mayor diámetro, por ejemplo la número 8, que es la misma de una pulgada. Esa tiene aproximadamente 3.973. Yo normalmente, cuando no tengo esta tabla a la mano, porque es muy común que uno no la tenga, hay un valor aproximado, y de pronto sería interesante que ustedes lo conozcan o conocerlo entre todos. Es determinar o ubicar la varilla o la designación, esta columna básicamente. El número de la varilla lo elevaríamos al cuadrado y lo dividimos entre 16, y con ese ejercicio numérico nos va a dar un valor aproximado de cuánto pesa cada metro de varilla. Es decir, por ejemplo, vamos a ver la número 5. Entonces hemos dicho la número 5, ¿cierto? El que la elevamos al cuadrado y la dividimos entre 16. Entonces 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, es decir, 25, dividido en 16. Aquí nos da un valor en fracción. Vamos a utilizar la calculadora para que notifiquemos la realidad del cálculo. Entonces sería 25 dividido en 16 y me da 1.56. Y creo que 1.5625. Veamos a ver la calculadora. Efectivamente, 1.5625. Ahora miremos o chequemos nuestra tabla y vemos que la número 5, esta número 5, y aquí tiene 1.55. Si vemos en comparación 1.55 acá, 1.55 para la número 5 y 1.56, es un valor bastante aproximado. Hagamos nuevamente el mismo ejercicio, pero para una barra vamos a suponer la número 7, es decir, la 7 octavos. Entonces vamos a hacerlo por acá. Agarramos el número de varilla en la número 7, la elevamos al cuadrado y siempre la dividimos entre 16. Veamos a ver, 7 por 7, que es 7 al cuadrado, me da 49. Lo dividimos entre 16 y veamos, ahora sí ayudémonos con la calculadora. Hacemos el ejercicio de 49 dividido en 16 y tenemos 3.06 aproximadamente. 3.06. Este 3.06, ¿qué es? Pues recuerden que esto es una manera aproximada de saber cuánto pesa cada metro cada metro de varilla en el diámetro o en la referencia que estamos utilizando. En este caso la número 7, que es la misma 7 octavos, como lo hemos explicado en otros videos. Entonces aquí nos está dando 3.06 kilogramos por metro. Nos vamos aquí a la tabla, la número 7, y efectivamente vemos que la número 7, que es esta señora, aquí nos vamos y aquí referenciamos que tiene aproximadamente 3.04 contra 3.06. Hay 3.06, 3.04, es decir, aproximadamente 3 kilogramos por metro. Eso es un valor tentativo y que lo podemos utilizar con cierto grado de aproximación cuando no tenemos la tabla del proveedor de nuestro acero. Los valores son muy aproximados, son válidos para cuantificar de manera rápida nuestro
el peso de nuestra varilla. Ahora vamos aquí a una manera de ejemplo y vamos a tomar una varilla cualquiera de esto que tenemos por acá planteado. Entonces aquí por ejemplo nos dicen que hay 6 número 7 de 5 metros para este caso de este primer tramo de refuerzo. Para esta columna dice que 6 número 7 de 5 metros. Entonces si lo hacemos por acá, entonces serían 6 tramos por, aquí vamos a colocar el peso por metro, vamos a dejarlo así como si fuera una celda, y luego de cuántos metros cada tramo, o por 5 metros, ¿cierto? Estos son, y entonces como la varilla es número 7, nos vamos a la tabla y nos damos cuenta que en la tabla tenemos aproximadamente 3.042 kilogramos por metro. Entonces aquí lo colocamos, 3.042 kilogramos por metro, ¿cierto? Y lo que nos dé es la cantidad o el peso para una columna como la que se está mostrando acá en esta figuración de acero. Entonces, sencillo, tomamos una calculadora o con la ayuda de su computador o su celular, lo que sea más fácil para ustedes, 6 por 3.042 y por 5 y me da 91 kilos, 91,26 kilogramos. Recordemos, ¿por qué solo kilogramos? Pues sí, porque aquí metros o con esta unidad de metros se me van, y recordar que 6 es el número de barras, las 6 unidades que me está determinando aquí el diseño, 6 número 7 de 5 metros. Eso es básicamente, eso es así repetitivo. Entonces aquí por ejemplo la siguiente línea dice 6 número 7 de 5 metros, es decir, se repite este cálculo. Entonces aquí tendríamos también otros, si vamos a repetir esto y esto, pues igual el resultado aquí también sería 91.26 kilogramos. Pero veamos otra aquí, por ejemplo aquí dicen 6 número 7 de 5.50, muy parecido a lo que acabamos de hacer, pero repitámoslo. Entonces 6 número 7, ya sabemos que la número 7 pesa 3,042. Para efectos de cálculo incluso podría tomarse como solo 3, porque el 0.42 es una cantidad que podríamos decir que es despreciable, muy pequeña en comparación con los 3 kilos que pesa cada metro de varilla. Entonces 3.042 kilogramos por metro, y nos dice la longitud. Estamos viendo que la longitud aquí nos indica que es 5 metros con 50 centímetros, es decir 5.5 o 5.50 metros, y eso me da un valor que vamos a determinar con nuestra calculadora. Aquí tenemos la calculadora, 6 por 3.042 por 5.5 y me da aproximadamente 100 kilos, 38,6, que para efectos de cálculo será solo, lo aproximamos a 0,39, y así sucesivamente hacemos con todas y cada una de las figuraciones o de los refuerzos que tenga nuestro elemento estructural. Aquí estamos trabajando en una columna. En esta columna tendríamos aquí por elementos, si los contáramos serían 1, 2, 3, 4, efectivamente, si seguimos hacia arriba, 5, 6, y habría que adicionarle lo que son los estribos o los flejes, dependiendo como se le diga en sus países, en sus regiones, que son los elementos o el acero transversal que va figurando o que va ubicado a lo largo de todo el elemento estructural para el caso de esta columna. Entonces dijimos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nuestros estribos serían 7, es decir que aquí tendríamos 1, 2, 3 y seguimos hasta llegar a 7. Aquí al final tendríamos un valor, un gran total. Aquí por ejemplo nos están dando 300 van 300 kilos aproximadamente. Podemos decir aproximadamente así
suponiendo que ya hicimos todas estas filas, que aquí podremos tener unos 700 kilos, por ejemplo. Estos 700 kilos sería el equivalente al acero de refuerzo que habría en nuestra columna haciendo el ejercicio completo. Eso es aproximadamente para identificar o cuantificar lo que es el refuerzo de un elemento estructural, y teniendo en cuenta lógicamente que dependiendo del diámetro de la varilla a utilizar, pues el peso es variable. De esa manera podemos saber cuánto es el refuerzo o el acero de refuerzo que yo voy a comprar para determinado diámetro y cuánto es el refuerzo que voy a utilizar o voy a cobrar si es el caso que soy el constructor, y en el caso del dueño de la obra, cuánto voy a pagar en el momento que se ejecute la obra. Tener presente algo, es muy común que esto me da un total de acero en cuanto a kilogramos, pero no me está discriminando de alguna manera al tipo de acero o las varillas. Es decir, que con este procedimiento lo que yo determino es cuántos kilos en total voy a utilizar, más no estoy diciendo qué cantidad o cuántos kilos de determinado diámetro. Es decir, aquí no estoy diciendo, por ejemplo, de esos 700 cuántos son en barra número 4, cuántos son en barra número 5 o cuántos son en barra número 3. No lo estoy diciendo, es una tarea que también se debe realizar. Incluso esta figuración que se muestra acá, por ejemplo, la que acabamos de observar, borremos rápidamente esto. Para esta columna que tenemos como ejemplo, pues si el acero que se va a adquirir, esa adquisición se va a realizar como acero figurado, pues nosotros tenemos que facilitar bien sea los planos o facilitar las cartillas de acero con cada uno de estos elementos y decirle a la empresa proveedora del material, decirle aquí a manera de ejemplo, si fuera una sola columna, por ejemplo, entonces ¿qué necesito? En este caso son 6 y 6, serían 12 varillas de figuración tipo L, básicamente, donde el lado largo tiene posiblemente, si esto tiene 5 metros, es decir, este lado largo tiene 4,75 y el gancho en 90 grados tiene 0,25. Eso se lo tengo que decir de alguna manera en barra número 5, se lo tengo que decir básicamente al proveedor de refuerzo, o algunos proveedores tienen digamos su plus como gancho o digamos como una ventaja competitiva, utilizan que uno les envía los planos y ellos se encargan de ubicar o de desarrollar esta tablita de espieces que es muy necesaria para el momento de adquirir el refuerzo de nuestra edificación, de nuestra construcción. Bien, más o menos, esta es una idea general de el por qué es muy importante conocer los kilos de acero de refuerzo que vamos a utilizar en nuestra edificación. Una manera simple de hacerlo, digamos paso a paso, un poquito tedioso, por eso uno normalmente básicamente puede utilizar una hoja Excel, una hoja electrónica, o puede utilizar software especializado que facilita estos cálculos, pero es muy importante conocer de dónde salen los valores que el software o el programa le entrega, y de alguna manera para chequear y saber qué es lo que se está adquiriendo. Muchas veces haciendo este tipo de ejercicios de cuantificar el refuerzo nos damos cuenta de algunos errores que pueden existir en el despiece que está graficado o esquematizado en los planos. Entonces, o por el contrario, haciendo este ejercicio de cuantificación del acero, pues nos sirve para interiorizar o para empoderarnos un poco más de lo que es el despiece del diseño, y vamos conociendo un poco más el proyecto, lo estructural como tal, que es clave para la edificación que estemos abordando, que estemos desarrollando. Bien, muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de gran utilidad.